el doctor Canabrava con su otra técnica es tajante y él dice, si tú te encuentras una óptica subconjuntival, hay que entrar a quirófano, porque ese paciente va a tener problemas en algún momento. De nuevo, mira, marco ahí, 0 y 180 siempre marcar con un anillo de Méndez, después a 2.5 voy hacia atrás, y mira, el que ese es un crescent. En este episodio hablamos sobre técnicas para tratar casos complejos de afaquia con el Dr. Óscar Cervantes Morales. Él es un médico oftalmólogo con alta especialidad en cirugía de retina y vitrio por el Centro Médico Nacional Siglo XXI, avalado por la UNAM. Es actualmente jefe de retina y cirugía compleja de segmento anterior en el Programa Nacional de Cirugías de Catarata por parte de la División de Proyectos Especiales a nivel central del Instituto Mexicano del Seguro Social. Disfruta del episodio, dale like y suscríbete para más. Bueno, pues Óscar, muchas gracias por estar aquí hoy. De veras agradezco mucho el tiempo, como a todos los que han participado un poquito en este proyecto de este podcast, de compartir su experiencia desde lo real que ustedes palpan día con día. De veras para mí es un honor tenerte aquí, y más con la historia que hemos tenido desde la residencia y todo lo que pues vivimos de alguna forma juntos, y de verdad me da mucho gusto ver cómo has crecido en tu práctica diaria y en tu habilidad quirúrgica. Hoy este episodio la verdad es que es especial porque lo vamos a hacer un poco distinto a lo que hemos estado haciendo día con día, que es pues realmente pues no nada más hablar, sino que vamos a mostrar videos para que nos des tus tips y tus técnicas de fijación de lente escleral. Ya tú nos irás guiando sobre la marcha en tu experiencia de cómo es que has agarrado esto a lo largo del tiempo. Entonces, pues adelante, Oscarín, muchas gracias. Muchas gracias, David. No, yo encantado. Siempre desde que te conozco has sido muy activo y me da mucho gusto que estés haciendo esto. Y estoy seguro que EASYD Academy va para grande. Y muchas gracias por invitarme. Y bueno, y si quieres empezamos. Claro, pues va a ser grande por ustedes. Ya, gracias. No por mí. Sí, vamos a platicar hoy un poquito de lo que hacemos nosotros para resolver la afaquia en las campañas de grande volumen que tenemos junto con la doctora Pris, que seguro por ahí nos va a estar viendo. Un saludo para ella. Y bueno, vamos a invitarte igual más adelante para que nos des una cátedra también. Estaría buenísimo. No tengo ningún conflicto de interés. Como saben, las jornadas en las que estamos son jornadas de alto volumen, que vamos a lugares remotos de la República Mexicana, y en 2 días quirúrgicos operamos de 300 a 500 cirugías de catarata, sobre todo cataratas bien complejas, a veces ya sin soporte capsular. La afaquia es un escenario al que nos hemos enfrentado en todas nuestras jornadas, y bueno, la idea de esta plática es que vean cómo nos hemos adaptado y cómo hemos ido resolviendo esos casos de afaquia con 2 técnicas, es la de Yamane Balvecchia y la de el doctor Canabrava también. Este es un ejemplo de una de nuestras jornadas que hicimos en Oaxaca. Operamos en 10 salas aproximadamente, a doble camilla, como ven acá, siempre vigilando la seguridad del paciente. Tenemos una estrecha vigilancia epidemiológica de endoftalmitis, esterilizando y cambiando lo desechable entre cada cirugía. Y bueno, casos complejos, la afaquia es algo común en ese tipo de jornadas. Y bueno, nos la tuvimos que ingeniar para resolverlo de forma eficaz, claro. Los revisamos 2 veces, volvemos a las 2 semanas y al mes. Y también, bueno, con los recursos que tengamos en cualquier quirófano. Entonces, la técnica que les voy a platicar hoy la pueden hacer con prácticamente, un lente de 3 piezas y cualquier recurso que tengan en cualquier quirófano del país, incluso quirófanos que no estaban preparados para cirugía oftalmológica. Vamos a encontrar ahí el cauterio, vamos a encontrar agujas, 20 gauge, que es la amarilla, 27, que es la insulina. Y bueno, esa va a ser la receta de hoy para resolver la afaquia. En 3 años de jornadas que he tenido el honor de estar junto con la doctora Pris, ya cruzamos los 10,000 operados en 30 encuentros, que son aproximadamente 60 días de cirugías. Y bueno, 53 pacientes necesitaron cirugía para resolver afaquia, 48 Yamane, 5 Canabrava. El motivo por el cual es que, bueno, apenas empecé a hacer Canabrava este año, entonces ahí vamos también con la casuística. Un poquito de antecedentes. En el 17 el doctor Shin Yamane describe su técnica. Era sin carteras y bueno, por ahí hubo algunos reportes de endoftalmitis. Entonces el doctor Gerardo Balvecchia, después en Faco Elche, presenta su modificación, haciéndole este bolsillo escleral que nos permite ocultar ahí el áptica derretida.
Para nosotros fue adoptamos esta técnica del doctor Valvecchia, que justo viene en 5 días a operar con nosotros a la Ciudad de México, porque nos parece apenas va a ir ahorita otra vez el doctor Valvecchia. Viene de nuevo, vino a Mazatlán, paramos por ahí de 600 casos, junto con el doctor Oscar Asís de España, y ahora, bueno, viene todo el equipo de Faco Extrema, viene, bueno, gran parte del equipo de Faco Extrema, vienen los chicos de la Fundación Elena Barraquer, viene la doctora Elena, y vamos a operar junto con ellos 2,000 a 2,500 casos la próxima semana, y te voy a contar ahorita. Y bueno, adoptamos esta de Valvecchia porque hacer el bolsillito nos dejaba tranquilos a que esa áptica estaba oculta en la esclera y podíamos irnos de Oaxaca, de la Sierra de San Luis, de Chihuahua y saber que esa áptica no se iba a extruir. Y lo que les platicaba, eso es lo que vamos a necesitar para fijarla. Las mínimas variaciones que le hicimos a la de Valvecchia es que si no tenemos ese cuchillete de 20 gauge V-Lance, lo pueden hacer con una aguja amarilla, ahorita van a ver. En caso de que tampoco tengan el cauterio desechable tipo pluma, como el que está ahí, pueden hacerlo con un cauterio de los precalentables de los que conocemos como de pajarito. Ojo, el cauterio de los equipos, aunque lo suban al máximo, no funciona para derretir las ápticas, pero pueden hacerlo con calor directo así como está acá. Los lentes de 3 piezas, estos son los que se consiguen en el país. Me faltó ahí colocar uno de la marca Auroview de 3 piezas, que también se puede fijar muy bien. Y bueno, por supuesto las pinzas de retina, que bueno, no es lo ideal, pero en una ocasión que no llevábamos pinzas de retina, hicimos fijaciones de lentes, tomando las ápticas con la Utrata. Así es que la idea de este video es que vean que prácticamente en cualquier quirófano del país van a encontrar estos insumos. Salvo el lente de 3 piezas, sí hay que llevarlo como respaldo siempre. Y bueno, esa es la idea. Oye, Oscar, y de los lentes, bueno, me imagino que ahorita vas a hablar de los lentes de 3 piezas, pero justo te quiero preguntar cuál es el que tú prefieres, que es el más como adecuado para hacer las técnicas de fijación. Mira, para iniciar en la técnica, yo prefiero el Lucía 202, repito, no hay ningún conflicto de interés, que es ese que está ahí en medio, o el Auroview, que no lo puse ahí, pero ya hice como unas 10 fijaciones con ese. La ventaja es que las ápticas son de PVD y son prácticamente imposibles de romper. Tú puedes agarrar la áptica, doblarla, ni siquiera tienen memoria, prácticamente. El único inconveniente que tuvieron por ahí los de Zeiss con ese lente es que las ápticas, hay un reporte de un par de ápticas que se desinsertaron de la óptica y se giró la óptica sobre la áptica. Le llamaron ahí el fenómeno del pollo rostizado o algo así. Hasta los autores sugieren que le pongas un poquito de láser a la unión de la óptica con la áptica, del láser de retina, subirle a 400, darle ahí quemar un poquito. Yo la verdad te soy sincero, yo creo que ya ando cerca de los 100 casos fijados y no me ha pasado con ningún paciente. Sí he tenido... No haces esto de rutina, de ponerles el láser. Fíjate que de ahora que salió el artículo y que lo vimos ahí con el doctor Canabrava, cuando pongo el Lucía, sí, ya de rutina le pongo un poquito de láser a las ápticas, pero te digo, a mí no me había tocado verlo. Ese es el lente más fácil de fijar, ¿no? El Lucía 202 o el Auroview. Después está el Sensar, el AR40E, que sí se pueden romper las ápticas si uno no es gentil, o a lo mejor ya requiere que lleves unos 5 casitos, ya la curva un poco más pulida. Pero la ventaja del Sensar es que tiene un muy buen resultado una vez colocado, ¿no? Es un lente bastante estable. Y por último, sí se puede, sí lo hemos fijado, el Alcon MA60. El inconveniente es que ahí sí recomiendo que ya lleven algunos 10 casos, porque se pueden romper las ápticas. Estas se rompen, guardan memorias, si uno no es gentil con ellas, pues si uno intenta canalizar 2, 3 veces la aguja y no lo logra, se enchueca la patita de la áptica y bueno, después puede traer problemas. Sí se puede. De hecho, en nuestras jornadas, por el tipo de convenio que tienen con Alcon, es el lente que más fijamos porque es el que más disponible hay. Y bueno, se puede hacer. Cuando he enseñado a otros colegas a empezar a fijar lentes, es con el que han tenido más problemas. Entonces, siempre que voy a enseñar a alguien o que voy a acompañar a alguien en su primer caso, definitivamente ir por uno de los otros lentes. Ojalá alguno de ápticas de PVD, Lucía 202 o Auroview de 3 piezas, o bien el AR40E de Johnson, el Sensar es una buena opción, ¿verdad? Interrúmpeme las veces que quieras, David.
con toda confianza. No, claro, claro. O sea, me van surgiendo ciertas dudas, por ejemplo, eso de los lentes, porque la verdad a mí me ha tocado hacerlo a la mala. La he sufrido con digo, no por hablar mal de que sea un mal lente el Alcon, pero sí es un poquito más rígido. Y la verdad, para manipular las ápticas sí cuesta trabajo. De los primeros casos que a mí me ha tocado tener que hacer fijaciones esclerales que pues no sé si lo quieras ver como del lado bueno o malo, pero afortunadamente creo que no me ha tocado fijar tantos porque no me enfrento con tanto volumen de pacientes como tú lo haces en las jornadas. Claro, pues, los pocos que me ha tocado, pues es fíjatelo con el Alcon porque es el que hay, es el único que a veces es el más común disponible. Sí. Y sí me ha tocado ya que se me ha roto el áptica o que, como bien dices, que la patita tiene memoria, entonces si la jalaste un poquito de más, como que ya queda chueca y pues ya el lente no te quedó bien. Y pues la verdad es que a veces, bueno, eso igual ahorita yo te quiero preguntar más adelante, porque en muchas ocasiones, cuando a mí me ha tocado fijar un lente esclera, no lo he planeado previo. O sea, han sido lentes que he tenido que fijar de que pues se complicó la cirugía en ese momento y en ese momento yo quiero resolver. Y me ha ido mejor cuando, por ejemplo, entro como con cabeza más fría. O sea, cuando voy directamente nomás a fijar el lente escleral. Igual, justo lo dice el doctor Canabrava, él prefiere dejarlo para un segundo tiempo. Realmente yo tengo así un parámetro muy subjetivo de 1 hora. Si, por ejemplo, la cirugía pasada o la cirugía de catarata que se te complicó, ya llevas 40 minutos, mira, en tu primera fijación te vas a echar arribita de la hora, ¿no? Ya conforme agarras curva, nosotros, por ejemplo, las fijaciones de lente las hacemos aproximadamente ya con vitrectomía entre 25 a 40 minutos, pero ya llevamos cerca de 100, ¿no? Entonces, las primeras te avientas más de la hora, de cajón. Entonces, si ya llevas 40 de la cirugía de catarata complicada, ya estás estresado, como tú dices, ese ojo ya está sufriendo un poco, lo más sensato, así como lo dijiste, es terminar ese día y volver en un par de semanas al quirófano. Y sí, nos pasó lo mismo, David. Cuando empezamos a fijar lentes, solamente teníamos a la mano el de Alcon, rompimos lentes, tuvimos problemas, pacientes muy inflamados al otro día. Entonces, creo que como todo, imagínate que vas a hacer tus primeras facos y tú no tienes ni idea de cómo funciona un faco y te dan la pieza de mano y te dicen, órale, dale, ¿no? Entonces, es lo mismo la fijación escleral. Realmente nos hemos llevado unas sorpresas increíbles ahora que empezamos con el Wet Lab. Y hemos visto que R2, R1, R2, obviamente en ojos esquemáticos, en ojos de simulación, les damos esta plática y vimos que chavos que no llevan probablemente ni cirugías de facomulsificación pudieron fijar un lente esclera. Entonces realmente es más el tabú de decir, ay, es una técnica muy difícil, solo la hacen, claro, la presentaron los genios Valvecchia, la hacen los cracks como ellos, pero realmente la podemos hacer cualquiera si tenemos primero lo necesario y el tipo de lente es algo clave. Sí se puede fijar el de Alcon, justo estoy platicando ahí con su centro de simulación porque parece que vamos a hacer algunos wet labs con ellos. Sí se puede teniendo los tips, claro, pero al principio lo mejor es que se vayan por uno de los lentes más fáciles. Entonces, platicándote un poquito de la técnica, lo primero que hay que hacer es hacer las carteras esclerales. Literal, lo primero. Yo les sugiero que incluso las hagan antes de poner los trócares para que no se estorben con ellos. Cuando hice esta plática tendrá unos 2 años o 3. Fíjense cómo en el dibujito que ahí me aventé por ahí, ¿Tú lo hiciste a mano? Sí. Yo ponía que a 2 milímetros. Ya no lo hago así. En Facocaribe me parece. El doctor Ahmed presentó el shift miópico o la miopización que se tiene poniéndolo a 2 milímetros. Yo tuve un paciente al que se le atrapó la óptica después, seguro andaba por ahí en la noche en el cine, hizo miriasis, al otro día vuelve la pupila a su lugar y atrapó la óptica del lente y lo tuve que volver a meter. Entonces, ir 2.5 milímetros atrás del limbo es lo más recomendable ahora. Entonces, ahora no marco a 2, marco a 2.5. Y justo coincide con lo que presentó después el doctor Canabrava con su técnica también, ¿va? El lente lo calculamos como si fuera a bolsa. Realmente no hago yo una modificación en cuanto al tipo de lente. Hacemos este escaloncito con el crescent, un escalón vertical que ahorita lo van a ver. Ese lo hacemos ahí se ve en rojo en el dibujo. Ese escalón nos ha ayudado a que el áptica ya derretida no se salga de la esclera.
Porque antes que solo hacíamos el túnel, yo me daba cuenta que se resbalaban las ápticas y de todos modos me las encontraba subconjuntivales, que eso es lo que queremos evitar. Incluso el doctor Canabrava con su otra técnica es tajante y él dice, si tú te encuentras una áptica subconjuntival, hay que entrar a quirófano, porque ese paciente va a tener problemas en algún momento. Entonces, para eso es que le agregamos a la técnica ese brinquito con un crescent perpendicular a la esclera para que llegue y se atore la áptica como ven en la imagen, ¿no? Estos videos son de las cirugías que hemos realizado. Ese incluso le hicimos después de la fijación una QPP con el doctor Gabriel. Entonces marcamos, fíjense, no he colocado ningún trocar de video, eso es clave, sí, para que no nos estorbemos y para que el ojo tenga un tono adecuado, ¿no? Entonces ahí está el bolsillo, que es en 2 pasos. El primero es con lo haces con el cuchillete de 1, ¿verdad? O sea, haces el corte primero con crescent y luego con el cuchillete de 1 lo... Ajá, va de nuevo, mira, marco ahí, 0 y 180 siempre marcar con un anillo de Méndez, después a 2.5 voy hacia atrás, y mira, el que ese es un crescent, y hago el escalón, con el crescent hago el escalón, y después ya voy con el cuchillete de Villans, o una aguja amarilla, si no tienen cuchillete de Villans, puede ser una aguja amarilla, para que quede ese triángulo en la esclera, ese pocket escleral, y después coloco los trócares. Y así nunca me estorbé con los trócares, porque eso es lo más común, que queremos hacerlo al revés, y bueno, se estorba un poquito más, ¿no? Miren, esta es la modificación que te digo, bueno, esa es con agujas 20 gauge, en vez de usar un Villans, ahí tengo igual un crescent de los de diamante, esa es una aguja amarilla, tal cual una aguja amarilla. Vean cómo ahí había colocado los trócares y yo solo me estoy haciendo la vida de cuadritos. Estás metiendo ahí una zancadilla. Y justo, seguramente fue porque no estaba pensado hacer una fijación. A lo mejor por ahí fue también un caso que ahí durante la cirugía decidimos hacerla. Entonces, vean cómo con una aguja amarilla se pueden hacer perfectamente los bolsillos. Estas fotos, bueno, es un CT de segmento anterior con un equipo Anterion y ve cómo queda la áptica dentro de la esclera. Que eso es lo ideal, tenerlas ahí. Ahí se alcanza a ver la rayita que hice con el crescent y atrás adentro se ve el áptico. Entonces eso es lo ideal para que no se extruyan. Y bueno, vamos a lo bueno. La primera áptica, que es la más sencilla, esa, si lo viéramos tridimensionalmente dentro del ojo, la clave de todo, esa entra así. Si alcanzan a ver mis manos en el video, sí, esa entra así. La primera áptica entra así. Y la segunda áptica entra de arriba hacia abajo. Esa es la clave de todo para que la cosa sea fácil, ¿no? Lo mejor, poner el lente encima del iris dentro de la cámara anterior. Si se puede, cierren la cámara anterior para que todo el tiempo esté estable. El ayudante juega un papel fundamental todo el tiempo. Tiene que estar abriendo y cerrando la infusión. Si ustedes dejan la infusión todo el tiempo abierta, van a perder viscoelástico, se va a estar saliendo el iris. Entonces, nada más que esté dando tono al ojo, pero no es necesario tenerla abierta todo el rato. Usar viscoelástico en cámara anterior. Ahí le puse cerrar la vía de infusión. Introducimos la primera aguja. Otra perla de esto es que antes que vayan a meter la aguja con todo y jeringa, bueno, tienen la jeringa y la aguja, antes de que la metan al ojo, aflójenla un poquito. Porque ya que la tengan ahí, si tratan de desinsertar el cuerpo de la jeringa, de la aguja, si no la aflojaron, van a estar batallando y con la aguja moviéndose de dentro del ojo. Es un tip así de oro, es antes de entrar, desatórenla un poquito para que esté solamente abocada y listísimo. La doblo yo desde donde nace a 40 grados más o menos. Y la clave de esto, y esta me la dijo Valvecchia un montón de veces y yo le decía, no, me da pendiente, dejen la primera aguja dentro del ojo y eso les va a hacer la vida fácil con la segunda áptica. No va a pasar nada, déjenla ahí. Yo paso más o menos el 50% de la longitud de la áptica en la primera aguja. Ese es otro punto clave. La segunda, con que entre el bisel, no se va a salir, pero en la primera sí pasen un 40-50% de la longitud de la áptica para que no se vaya a salir. Y algo ahí de lo que les platicaba, la primera áptica entra de frente. La segunda áptica entra como está la foto del dibujito, de arriba hacia abajo. Pues eso lo van a ver ahora.
Igual la otra clave, bueno, no sé si tú lo hagas, pero bueno, ahí se va a ver en el video, pero tú doblas el bisel de la aguja para que te quede viendo hacia ti, para poner la primera óptica. Exactamente, que quede viendo completamente, bueno, yo lo dejo hacia arriba, pero sí te puede ser un poquito más fácil si lo dejas viendo hacia ti también. Sí, esa es muy sencilla. Como bien dices, entra planita, no entra en el mismo nivel. Entra en el mismo plano. Y vea, ahí, bueno, ahorita vamos a ver lo de la segunda. Y dejas la aguja puesta en el túnel, ¿no? Por así decirlo, con todo y el áptica, áptica lo que primaria, sí, por así decirlo. Dejo la pura aguja, la jeringa, el cuerpo de la jeringa lo quito. Es lo que te decía que la antes. Mira, ese es un lente de Alcon, ese es un MA60. Y mira, ahí entra y vamos acompañándola hacia adelante. Nunca hacer fuerza. Si la aguja entra y se va como mantequilla. Si no, no ha entrado, no es necesario hacerle fuerza. Y ahorita vamos con lo de la segunda. Entonces, ahí en rojo les dibujé en la zona target o la zona objetivo, que es donde vamos a capturar la segunda áptica. Si dejaron la primera dentro del ojo, van a ver cómo todo el lente se desplaza hacia M6, hacia abajo, todo completo y se va hasta dentro del ojo. Incluso se verticaliza el lente. Si lo viéramos en tercera dimensión, el lente no solo se va en el mismo plano, sino que se verticaliza. Y es por eso que la segunda áptica tiene que ir de arriba hacia abajo. Ahorita lo van a ver. Entonces, entrar, yo el puerto accesorio por el que meto la pinza, que se los dibujé ahí en naranja, lo hago hasta que voy a canalizar, hasta que voy a tomar la áptica. Veo dónde quedó mi áptica, agarro un cuchillete de 15 grados y digo, a ver, si quisiera hacerlo ahora con el cuchillete, ¿dónde me gustaría la incisión? Y ahí la hago para que me quede exacta, no las hago desde antes. Entonces, igual, abrimos y cerramos la infusión, rellenamos de viscoelástico la cámara anterior, hacemos el puerto con el cuchillete y entramos a agarrar el áptica. Y van a ver cómo el lente se verticaliza y se va hacia abajo. Y la segunda áptica entra ahí donde está el círculo rojo, de arriba hacia abajo. Entonces, eso es clave, sobre todo con el lente de Alcon, para que no se rompa. Igual, pues ahí va la segunda aguja. Con el bisel de la aguja pueden mover la óptica. Bueno, ahí lo hice a través, era un Six, entonces lo hice a través del túnel. Pero ve cómo es de arriba a abajo. De arriba a abajo. Y con que entre la puntita, ya no se sale, no necesitan empujarla completamente. Ve, no metí nada en la luz de la aguja y ve como en la otra sí, ¿no? Ahí cuando puedan me regalan un cauterio, ya estaba ese medio. Me ha echado carrilla Valvecchia cuando presenté ese en un juego extrema, pero bueno, ese era un paciente de Six, ahorita vemos otros ejemplos. Ese es el lente de Zeiss, mira cómo el áptica es muy diferente. El áptica es un poquito hasta más gruesa, son de PVD y no se rompen. Y no es necesario hacer un bleb tan grande, ahí ese me quedó un poquito más grande de lo normal, con que hagan un botón chiquito es suficiente, ¿no? Y bueno, al final, quemar los equidistantes. Yo es rarísimo que corte ápticas para estar centrándolo o algo, realmente si miden bien, es raro que les quede descentrado. Ahorita vemos algunos videos de la segunda áptica, traigo ahí más. Y bueno. Antes de pasar a la de Four Flanges de Canabrava, tú cuando tomas el áptica, ¿qué pinzas utilizas o qué pinzas recomiendas para que sea más fácil como agarrarlo? Te lo pregunto porque a veces cuando me ha pasado así de sorpresa, pues digo, pásame la que tengas, una de retina o lo que sea. Claro. Porque pues no voy preparado para eso, pero tú así, ¿cuáles recomiendas como que tengan el armamentario? Ellos la escribieron con la MST angulada, que está muy, muy fancy para esto. Pues una pinza, no sé, debe de estar ahí alrededor de los $1,000. Yo realmente lo hago con las 23 Gauss, de cocodrilo, la cerrada, ¿no? Okay. Esa he comprado de las Indus, generalmente estará como en $100 cada una, o menos. Y bueno, con esas me basta y sobra. Con esas me basta y sobra. Antes compraba 25 y cada rato se doblaban, se rompían. Entonces las 23 son como que un poquito más aguantadoras. Y esa es la que les sugiero un poco. Antes de pasar a la técnica del doctor Canabrava, vamos a ver aquí, me dice si pueden ver estos. Sí, ¿verdad? Pero este era un paciente que además están rápidos, están editados y en la velocidad un poquito acelerada por tiempo. Ese además tuvo un trauma, tiene ahí un leucoma y bueno, el esfínter ya no aguantó. Tiene una hemidiasis postraumática. Ve como antes de poner los trócares
hago las carteras. Todo lo de las carteras. Ahí tengo un Vilance que ya llevará algunos. Y después ya colocamos los trócares, ¿no? Igual ya sabes, David, primero revisar, hacer la vitrectomía completa. Siempre yo sugiero hacer una vitrectomía completa. Sí se pueden hacer con la vitrecto ahí anterior amplia, pero bueno, idealmente completarla. Si hay restos de bolsa, quítenlos, porque eso va a hacer que se tilteen las ápticas. Entonces, si hay restos de bolsa y no son suficientes para poner un lente al sulcus, quítenlos. Ahí estoy viendo si me da un poquito el tejido de iris, porque luego le hice ahí le puse un puntito con un nudo de Siepser para ayudarme un poco más con la pupila. Es la técnica que por ahí en el último eco el doctor Matteo Forlini nos compartió. Entonces es realmente sencillo, con un Prolene 10 ceros, entramos, salimos enfrente, recuperamos ese extremo de la sutura y nos anudamos 2 veces, ¿no? Hay que repetirlo. Ahí por cuestiones del video solo puse una. Ya tengo un poquito más de apoyo en el iris. Vean, lo pongo adelante y cierro la córnea. Eso es clave, que tengan la cámara anterior completamente hermética. Pongo las ápticas en M6 y M12 y voy con la primera aguja. Ve como con la aguja me muevo el lente, ¿viste? Eso me ayuda para hacerlo fácil. La primera entra así, ya dijimos eso, y va al 50% dentro. Meto la segunda, con la aguja muevo la óptica, mira, hasta ver la óptica, para andar pellizcando el ángulo, y ve cómo el lente ya se fue hacia abajo, y la segunda entra de arriba hacia abajo. Y listo. Y ahí nada más la pura puntita. Literal. Pura puntita. Así es, y listo. Siempre externalizas la aguja de la áptica, de la segunda áptica, ¿no? Sí, primero. Siempre, porque esa nada más la pasé un poquito. Entonces siempre externalizo esa. Ajá. Excelente. Y bueno, ese es el que les quería platicar ahí de Yamane. Por ahí hay algunos otros que seguro ahorita en la plática ponemos también para no aburrirlos. Y vamos ahora con la otra que empezamos a implementar ahora, que es la técnica del doctor Canabrava. Yo tuve, igual que tú, el gusto de estar con él en el fellow que hace de manera virtual, que me pareció excelente. Excelente. Y me tocó todavía la suerte de cuando fuimos a Faco Extrema el año pasado, el doctor Canabrava, pero en vivo, y me invitó, y ahí nos tomaron esa foto por ahí, me tocó verlo y tomarle ahí alguno que otro buen tip en vivo, y él me enseñó esta técnica. Entonces igual, marcar 0.180, marcar con un anillo de Méndez siempre antes, medir, ¿no? Por ahí si tienen un marcadorcito mejor. Yo la hago igual con las agujas 29, pueden ser, no importa que no sean thin work, el problema es un poquito más delgado y pasa, ¿no? Entonces pasamos la primera aguja por una áptica de un lente de 4 puntos, puede ser el Acreos acá en México. Igual, la sacamos. Como tenemos bastante problema de diferencia de Yamane con las ápticas, puedes sacar de una en una e irlas asegurando para que no se te vayan, ¿no? Vamos enfrente, hacemos exactamente lo mismo. El doctor Sergio insiste en hacer un túnel escleral considerable para que ahí quede oculto el problema. Las de abajo no hay que dar tensión, nada más hacemos el bleb, la tensión va en las de arriba, ¿no? Mira, la de arriba es la que sí, la agarramos pegadita de la esclera y jalamos un poco para que quede con la tensión adecuada, para que quede centrado y listísimo. Y ahí estoy viendo que no le hacen peritomía, o tú sí recomendarías hacerle peritomía. No le hacemos peritomía tal cual la describió el doctor Sergio. Si uno hace el túnel larguito, como poner un trocar, es suficiente para que quede oculto ahí el problema y listo. En ese sentido es como un poquito más limpia, conjuntival y en la esclera esta técnica, que digo, sabemos que las dos son buena opción. Esta me toma un poquito más de tiempo, por supuesto, porque es hacer 4 fijaciones en vez de 2, pero he tenido un poquito, y bueno, ya lo comentó también el doctor Roberto Salinas, un poco de mejores resultados con 4 puntos en la situación refractiva. Por ahí de repente en sus primeros casos van a ver que es muy variable el resultado refractivo postquirúrgico. Por ahí
obviamente depende de cómo esté la córnea antes de la cirugía y de cómo le fue con una cirugía complicada, porque esto lo hacemos en pacientes que pasaron por una cirugía complicada de catarata o por un trauma o algo. Pero bueno, al principio sí tenía yo cilindros de repente altos, tilts en los lentes, descentramiento con llaman. Y mira que con Canabrava no he tenido ese tipo de problemas. Aún que llevo pocos casos, me ha ido bastante bien con el cilindro postquirúrgico, sobre todo con los cilindros. Y los lentes quedan bastante estables al tener 4 puntos. El ejemplo de lente ahí también lo haces como si fuera en bolsa. Igual como si fuera bolsa. Canabrava, ¿no? Sí. Y en alguna ocasión recuerdo haberle preguntado a Valvecchia, oye Valvecchia, ¿cómo le haces con tu situación refractiva? ¿Cuál es tu target? ¿Cómo manejas los cilindros? Y me dice, Oscar, tranquilo, el paciente está AFA. Claro. Me debe quedar pedo. Claro, y dije, claro. Sí, tal cual, ¿no? O sea, hacer un target a bolsa y con el tiempo van a ver que van depurando su técnica y que van mejorando. Pues esas son las tips que les traía el día de hoy. Ahí en lo que David y yo seguimos platicando, voy a poner ahí algunos videitos que tengo interesantes mientras me dices cualquier duda que tengas. David. Había comentado el doctor Canabrava en su técnica, es que el prolene sí es importante que quede de las patitas del lente de 4 piezas, o en este caso el Acreos, que la patita, bueno, la sutura del prolene quede por arriba, o sea, que no quede por abajo, para que el lente se empuje un poquito hacia abajo y no hacia arriba, o sea, que tengas menor riesgo de que haya por ahí un roce con el iris o que tengas inflamación crónica. Sí, tal cual. Y justo él, en la primera técnica, o bueno, la primera que presentaron, la hacían fuera del ojo, ¿te acuerdas? Afuera del ojo. Sí. Pasaban primero las patitas y luego insertaban el lente. Sí, yo que me considero ahí medio disléxico, tuve problemas, o sea, lo intenté hacer fuera del ojo y me hacía olas con eso. A mí me hace muy complicado, sí, se me hace como, incluso cuando veía los videos se me hacía como que no lograba entender dónde iba primero la patita. ¿Dónde las ponía? Yo también, entonces modificó la técnica y la hace tal cual la estamos viendo ahora. Con la primera aguja protege que no se vaya a ir el lente para la cavidad vítrea y después ya va haciéndolo así como tal cual lo comentaste, ¿no? Ese video lo presentamos en FacoFest del año pasado en la sección de manejo de afaquia, igual, es lo mismo, es la misma técnica que presentamos hace ratito. Ajá. No, dime, ibas a decir del prolene. Sí, el prolene, cortarlo de unos 4 centímetros aprox, más o menos 5, los pedacitos. Siempre el doctor Sergio recomienda usar una aguja por cada áptica. Él usa 4 agujas para hacer esta técnica, que es lo más adecuado para que el túnel quede bien y bueno, todo, ¿no? Entonces, sí es lo ideal que se haga así como la describió el doctor. Y igual, con cualquier cosa, creo que hice un rotador, ahí se acomoda uno la áptica. La ventaja de este tipo de lentes es que son muy maleables, a diferencia de los de 3 piezas. Y si se les dobla la puntita del prolene o algo, pues tienen un extremo bastante generoso en cada cartucho y puedes cambiarlo por otro pedazo nuevo y listo, ¿no? La ventaja de esta técnica, a diferencia de Yamane, que pues si se te rompen las ápticas del lente, o lo cambias por otro, o si no lo tenías ya disponible en el quirófano, pues el paciente hay que programarlo para otro día, ¿no? Entonces esta tiene esa ventaja también. Excelente. Te iba a comentar también, bueno, es que me surgen varias preguntas, pero la primera es, ahorita que tú has empezado a fijar este tipo de lentes, que es el Acreos, con la técnica de Canabrava, hay quienes por ahí, sobre todo los que se dedican más a la cirugía facorrefractiva, pues tú sabes que en retina y en este tipo de situaciones ves la manera más como favorable de recuperarle cierta función al paciente, o sea, que es lo que te decía Valvecchia, tranquilo, el paciente está en afaquia, o sea, como quiera le estás ayudando a recuperar su visión. Pero muchos me han dicho o comentan que puede mancharse y que se opacifica el Acreos por la consistencia que tiene. ¿Tú has visto algo así? Fíjate que no lo he visto, pero sí, o sea, está bien reportado, ¿no? Sobre todo con pacientes que después tienen alguna cirugía de retina, sobre todo pacientes con gas, pues está el riesgo de que después se opacifique la lente, ¿no? Ese es
el inconveniente por ahí de Acreus. Por eso me parece que Roberto Salinas y los chicos acá de la ceguera estaban utilizando otro lente de los de 4 ópticas para esta técnica. No recuerdo la marca, lo distribuye Celis, los mismos del Isopure. ¿No te acuerdas cómo se llama? No recuerdo. La verdad no recuerdo. Es el lente de 4 puntos que tienen ellos. Por eso, justo por eso que acabas de decir. Porque si después el paciente requería alguna cirugía de retina o algo, bueno, no tenían ese riesgo de opacificación. Pero sí es una de las ventajas del Acreus. Sí, pues yo, la verdad, honestamente, de la experiencia que he tenido con los lentes Acreus, no tengo, y reconozco que, pues es lo que te decía, no sé si, pues, verlo como el lado bueno o el lado malo, de que no tengo mucha experiencia en fijación de lentes esclerales, pero sí he visto, por ejemplo, en muchas campañas que luego me toca operar de pacientes de institución, pues a veces el convenio o el pacto, pues muchas veces es con el lente Acreus, o sea, es lo que tienes, no puedes ponerle de otro lente. Y la verdad, pues, ¿qué te sé decir? Pues van, no sé, a lo mejor en un lapso de 2 años, más de 1,500 vitrectomías a lo mejor, o 1,000, vamos a redondearle a 1,000. Y pues la verdad, muchos de estos pacientes, pues son cirugías complicadas donde tienes que hacerles una facovitre y pues son pacientes que traen de extraccionales, que les debes de dejar silicón, que incluso pues les debes de dejar después aire para retirar el silicón. Y en muchos casos, todos, el 95% tienen lente Acreus. Y yo casi siempre, pues cuando les retiro el silicón, les hago una capsulotomía vía pars plana, o sea, les limpio la cápsula posterior. Sí. Y pues el paciente se queda con aire al menos una semana. Incluso hay ciertos pacientes que tuvieron un caso demasiado complejo con silicón primero y yo les dejo gas. Y pues están con gas C3F8 los 30 días, 34 que dura, y afortunadamente no me ha tocado ver que se manchen. Digo, lo comparto porque no me ha tocado ver, no digo que no esté documentado y que no pase, pero pues sí hago el comentario para que tampoco, pues creo que sea motivo de espántate y no lo hagas, o no le vayas a poner el lente Acreus, porque a lo mejor sí existe la posibilidad, pero quizás no es tan alta, viéndolo ya así en la práctica diaria. Sí, yo también no me ha tocado ver afortunadamente lentes opacificadas, pero puede pasar. Y esa foto es de ahora de cuando nos visitó Gerardo y Oscar Asís, y los chicos de la Fundación Elena Barraquera, ahí está Tete y Pris. Y bueno, ahora vamos a estar, en una semana vamos a estar ahí esperamos superar las 2,000 cirugías de catarata, y seguramente nos va a tocar hacer ahí más de una fijación. Vamos a ir estaría excelente poder hacer alguna fijación en vivo. Sí, hombre, vamos a buscar. Seguro Valvecchia. Una fijación en vivo, ver la manera de hacerlo. Segurito Valvecchia lo va a hacer. Siempre, la última vez puso a Ricardo Flores, que es un maestrazo de Six, lo puso a hacer ahí una. Y justo saber, David, ya antes de cerrar, justo creo que la ventaja de dominar las dos técnicas es que te puede permitir decidir, incluso. Por ejemplo, ese paciente traía un lente ahí subluxado y yo no sabía qué tipo de lente era. Y ahí cuando lo pasé a la cámara anterior, me doy cuenta que es un lente de 4 puntos. Yo no había visto este lente, es un paciente que se operó en Canadá. Entonces, perdón que anda ahí el Vince. Ya te está reclamando. ¿Quién es? Mira, yo ahí me la estaba pensando y decía, híjole, le hago. Por eso es que no hice las carteras antes, porque andaba a punto de hacerle un forflangen mejor. Pero bueno, no me quise arriesgar y pues terminé ahí cortándolo. Esa es la técnica que yo utilizo siempre que puedo cortar una lente. Lo agarro con una pinza por el accesorio, corto 3/4 del centro de la óptica, y a la técnica de las 2 manos del doctor Canabrava también, es la del curso, va sacando el lente. Entonces ahí terminé y dije, pues ni hablar, voy a hacer las carteritas ahora sí para poder fijar el lente. Y la ventaja de dominar las dos técnicas es que, bueno, por ahí más de alguno que haga las dos, seguro nos diría, pues yo prefiero poner el lente que ya estaba dentro del ojo, porque es un lente que calcularon en mejores condiciones para estar en la bolsa, y que a lo mejor te puede dar un mejor resultado refractivo que recalcular un lente en un ojo ya tocado, ¿no? Entonces ahí creo que vale una buena discusión. Si lo que hice, bueno, a lo mejor alguien más hubiera dicho, no, yo le hubiera fijado ese mismo lente que tiene, con Gore-Tex, que luego muchos también dominan esa técnica y es buena,
o con forflange de canabrava, ¿no? ¿Y qué opinas de esa otra técnica de fijarlo con sutura de Gore-Tex? ¿Qué Fíjate que opinas que hay sobre todo diferencia de la del Prolene, por ejemplo? Fíjate que sobre todo con los que la hacen mucho, por ejemplo, platicando con el doctor Roberto Salinas de la ceguera, es una muy buena técnica, muy buena, sobre todo tiene muy buenos resultados refractivos, pero bueno, tiene el gran inconveniente que pues no siempre tiene uno el Gore-Tex. Nosotros realmente no la hemos hecho porque no tenemos Gore-Tex en nuestras campañas y bueno, nos la hemos resuelto con estas dos técnicas. Mira ahí como con la aguja empujo la óptica. Es un paciente que tiene una pupila no tan amplia y con la misma aguja empujo la óptica y ahí va la clave. La primera óptica entra del lado y la segunda incluso óptica. Veo que te ayudas también con la aguja para mover la pupila, para expandir y manipular un poquito la pupila porque sí, no dilata mucho. Sí. Entonces ya mira ahí con la segunda mano yo solo muevo el lente. Y ahí va de arriba hacia abajo. Casi a 90 grados entra. Sí. Y con que pase el bisel, estás del otro lado. Oye, entonces, ¿ya has tenido que poner ganchos de iris para dilatar más la pupila? ¿Te han estorbado más en esta técnica o realmente no has necesitado hacerlo así? Sí me ha tocado, sobre todo cuando dilatan menos. La ventaja es que el mismo lente te acomoda ahí un poquito la pupila, pero cuando dilatan menos, justo en estos días metimos un paciente a retiro de lente usado, paciente con pseudoexfoliación, que no dilataba nada, y bueno, le puse los ganchos para poder sacar el lente anterior, pero ya cuando le voy a hacer el Yamane, prefiero quitarlos, porque el mismo iris te va a ayudar a que no se te vaya el lente para abajo. Entonces, generalmente pones los ganchos para hacer lo primero, ya sea la FACO o el retiro del lente, y luego ya los quitas para el Yamane. Y ya luego los quito para el Yamane, generalmente. Generalmente para el Yamane me ha ido bien con la misma maniobra que te comenté de la aguja para mover la pupila, ¿no? Sí. Igual por ahí he visto algunos de tus videos donde haces también pacientes que tienen un cristalino, un lente subluxado a cavidad vítrea, haces la levitación del cristalino, lo pasas a la cámara anterior y tú qué haces. Mira, ahí está. Justo. Sí, ese era el último que traía tú igual. Siempre prefieres ahí, pues hacerle, en lugar de comértelo en cavidad vítrea, tú lo luxas para cámara anterior y lo sacas por túnel, por un M6, ¿no? Más o menos. Casi siempre he visto que le haces así. Sí, generalmente, si el paciente no tiene un lente, porque bueno, también luego nos pasan núcleos que se van y todavía les ponen lente para que se la vea uno más difícil, ¿va? Pero si el paciente no tiene lente intraocular, como que bueno, es un paciente que tuvo un trauma y está subluxado el cristalino, prefiero hacerle un túnel de M6. Igual, mira cómo primero, antes de hacer cualquier cosa, hago las carteras esclerales. Antes de poner los trócares, antes de abrir el túnel, todo, hago las carteritas esclerales. Los túneles esclerales son muy buena opción para todas estas cirugías. Para pacientes que tienen un lente de PMMA, por ejemplo, que se luxó y hay que sacarlo completo. Cristalinos grandes, también nos ha ido bien con este tipo de túneles. Igual lo único que hago es que, bueno, a diferencia del M6 original, pues sí le pongo un puntito o dos puntitos ahí al final, porque bueno, ya con la presión de la vitrectomía, pues sí de repente me da pendiente de hacerlo sin punto, ¿no? Y hago la peritomía prácticamente 200 grados, mira, para no tener que estar haciendo muchos cortes, que las carteras, que el túnel, lo hago completo y al final lo cierro. Ahí hago un poquito de vitrectoparsplana y estaba la zónula inferior todavía bastante agarrada. Y bueno, ahí a dos manos, con una mano jalo y con la otra voy haciendo vitrectomía para evitar hacer tracción sobre la base vitrea y no tener por ahí alguna sorpresa en la retina. Y abro el túnel, pongo un poquito de viscoelástico, miren, ahí detengo con la endoluz, detengo el cristalino, porque ahora que quité el vítreo anterior, si lo suelto se va, ¿no? Ya me ha pasado todo. Sí. Entonces ahí abrimos la infusión, ahí está bien padre porque solo abres la infusión y deprimes un poquito y sale completo, ¿no? Sale todito, prácticamente ahí con un poquito de presión contra presión y listísimo. Y igual, después
vitrectomía completa, revisar si hay algunos fragmentitos de material cortical o de cristalino dentro de la cavidad vítrea, pues removerlos. Si de repente hay que poner láser a alguna lesión predisponente de una vez, lo hacemos ahí. Yo sí soy partidario de que para todas las fijaciones se lleven su vitrectomía completa, ¿no? Ya rellenamos un poquito de visco en la cámara anterior. Ese era otro paciente con un trauma. Mire, la pupila estaba también bien grande. Como hice la incisión grandota, pues meto el lente por ahí. Y ese es el lente de Alcon. Este es un paciente de jornadas, porque era el lente de Alcon. Entonces, aflojo la primera cuerpo de la jeringa de la aguja, entro en la cartera escleral y, bueno, lo que hemos platicado toda la hora, la primera óptica va directo, la segunda de arriba abajo, y fíjate cómo a pesar de ser el lente de Alcon, haciéndolo con orden, con la técnica como va, con los tips ahí que uno de repente puede ir tomando, se va como los otros lentes. O sea, realmente no tenemos mayor problema. Entonces, mira, ahí, como hice un túnel de Six, voy a entrar a través del túnel para canalizarlo ahí mismo. Pero es la misma maniobra, de arriba a abajo, arriba a abajo. El lente está así ahora. Ajá. Sí, Con que entre, ve cómo entró solamente la punta en el bisel y listísimo, ¿verdad? Y ir sacando una y otra, generalmente la que siempre saco primero es la segunda, porque ve que poquito fue lo que entró, fue solamente el bisel, y la segunda siempre, pues sí, entra un poquito más, ¿no? Ok, entonces, excelente. Para, ahí tengo una duda, igual me gustaría que se aclarara un poquito, Oscarín, es la infusión que tú pones vía pars plana, la desactivas cuando colocas el lente y estás manipulando. ¿En qué puntos tú haces el on y el off de la infusión? Justo, esa es la clave todo el rato. Si pudiéramos ver los audios de las cirugías, todo el rato, todo el tiempo que estoy haciendo el Yamane, fijando las ápticas y todo, le estoy diciendo a quien me esté ayudando, abre la infusión, cierra la infusión, abre la infusión. Casi siempre que me muevo dentro de la cámara anterior, tengo la infusión cerrada. Siempre. De repente te mueves un poquito más y obviamente deprimes los puertos, pierdes volumen y se empieza a hipotonizar el ojo, ahí inmediatamente te detienes y le dices que abra. Pero casi toda la fijación la hago con la infusión cerrada. Solo estoy abriendo y cerrando para recuperar tono, si se está perdiendo, pero la clave es que tenga viscoelástico en la cámara anterior y que la infusión generalmente esté cerrada, ¿no? Solo abrir para cuando pierdes volumen. Pero sí es bien común, o sea, en un ratito lo haces un montón de veces. Le pides que abra y cierre, para siempre tener ahí la cámara presurizada, ¿no? Oscar, pues creo que podríamos discutir después muchas otras técnicas y muchos otros casos combinados con tu experiencia también en retina. De verdad que me da pues mucho gusto que seas ahorita lo que eres y que tengas esa habilidad y que participes tan activamente también en la enseñanza y las campañas de cirugía. Me fascina de alguna manera ver los videos que luego subes, porque es placentero ver cuando alguien hace muy bien las cirugías, y pues la verdad quiero felicitarte por todo lo que estás haciendo tú y Pris también, y pues espero seguir colaborando con ustedes en el futuro por lo que venga en adelante. Muchísimas gracias por todo tu tiempo, por tu atención, por tu paciencia, por tus ganas de explicar y de compartir lo que sabes. Eso yo de veras no sabes cómo lo admiro y lo aprecio en la gente que me rodea, que no solo sean buenos y sepan hacer bien las cosas, sino que lo quieran compartir para que la gente pues aprenda de lo que tú estás haciendo. Pues yo creo que es clave de todo lo que estamos haciendo aquí en iSight, y es la primera intención de hacer estos videos y estas sesiones académicas. Muchísimas gracias por todo, David. Muchas gracias a ti. Invitadísimo siempre, ya sabes, contentos de estar colaborando acá contigo. Y me gustaría cerrar con algo que nos pasó ahora. Estamos empezando a trabajar en un curso teórico y práctico de un día para que fijen lentes. Ya estamos en ello, junto con mi amigo Juan Luis Ancheta, en el Centro Ancheta en Guatemala, y acá en Punta de Mita tienen un amigo también. Vamos a empezar, ya estamos a punto de lanzar el curso completo. Nos voló la cabeza
ese como tabú que había antes de que este tipo de técnicas solamente son para cirujanos con muchísima experiencia como Valvecchia, como Yamane, como Agarwan. Y de repente dimos el taller en el último EICO y tuvimos R1 y R2, que les dimos esta mareada, diría por ahí Figueroa, y fijaron lentes en un ratito y yo estaba así, o sea, dices, qué chido que realmente no es el tabú de, ay, jole, esto solo lo pueden hacer, no, esto lo podemos hacer, cirujanos jóvenes como tú, como yo, que bueno, tenemos cierta experiencia, pero bueno, alguien que siga los pasos, que esté acompañado y bueno, pueden empezar a hacer fijaciones de lente. Entonces esa es la idea del curso, ya por ahí te voy comentando. Si quieres, compárteme el link del curso y las clases que vayan subiendo para que yo también las vaya compartiendo en las redes. Digo, no es como que iSight sea súper famoso, pero pues sí, muchas gracias. Que ayude. Muchas gracias. Si quieres, compártemelas y yo voy poniendo en la descripción del video, o subimos también el link de las sesiones que vayan haciendo en vivo para que todos se sumen. Sí, muchas gracias. Algo igual que quiero aclarar y que sí, tú bien dices que cualquier cirujano lo puede hacer. Sí, cualquier cirujano al que le enseñen bien. Claro, porque también te soy honesto, o sea, tú ves los videos y dices, un Yamane, pues sí lo hago. Pero ya que te pase, ya que lo estás haciendo, dices, ay, güey, no es tan fácil. Sí, claro. Es que no. Entonces yo de verdad que sí admiro esa calidad y esa destreza que has desarrollado para hacer este tipo de casos. Y pues te deseo la mejor de las suertes y que sigas creciendo todavía más en lo que estás haciendo y compartiendo con todos. Muchas gracias. Pues bueno, nada más de eso, Oscarín. Espero en las siguientes sesiones, esta va a ser la primera de muchas. Espero que en las siguientes podamos organizar una presencial para hacerlo acá en el estudio, ya sea aquí en Monterrey o donde sea que andemos, pero buenísimo. Estaría muy, muy padre. O allá en Puerto Vallarta, en la playita con vista al mar, no estaría mal. Tal cual. Justo es la idea de hacer el curso que te cuento acá. Va a durar, bueno, son 3 días. Un día de teoría y por ahí una salidita aquí en la playa. Segundo día de wet labs en vivos en un quirófano real. Y bueno, ya por ahí que el tercer día disfruten aquí Punta de Mita y toda la bahía que lo van a hacer ahorita presencial ahí en Puerto Vallarta. Va a empezar ya, esperemos ya el próximo mes tenerlo. La idea es que lleguen, demos el curso teórico un rato en un hotel con vista a toda la bahía, que está padrísimo. Recibirlos ahí con un par de bebidas espirituosas. Después que tengan un paseo en la bahía en la noche. Le estamos tratando de dar también un toque para que conozcan la zona, que conozcan la bahía. Un paseo en unas embarcaciones que hay por acá para que vean el atardecer, que vean una playa muy linda de acá. Y al otro día empezar de nuevo desde temprano con el curso. Es práctico, vamos a estar ahí fijando lentes reales, obviamente bajo simulación y en un ambiente controlado, pero en un microscopio real con ojos esquemáticos. Y bueno, que el segundo y tercer día puedan seguir disfrutando la playa, volver a casa y llegar el lunes con todo y aprendiendo una técnica nueva, ¿no? Entonces ahí te cuento, cuando lo tengamos listo, estás más que invitado y claro, estamos ahí contentos de compartir contigo y con todos los que siguen a iSight Academy. Está bien. Mil gracias por tu tiempo y atención. Ya te dejo descansar porque siempre yo pongo horas inoportunas, pero pues es que es a la hora que creo que todos podemos después del Esa es la buena, David. Muchas gracias por la invitación, David. Cuídate mucho. Karim, estamos en comunicación. Te mando un gran abrazo y saludos. Nos vemos pronto. Igual, David, nos vemos. Buenas noches.